Veremos qué tipos hay y veremos casos de utilización e incluso precios para que podamos saber si esto afecta a nuestro modelo de negocio de la industria cultural. En mi caso concreto yo voy a hablar acerca de las implicancias que hay desde el punto de vista del derecho de propiedad intelectual en el ámbito del cloud computing, tanto desde el punto de vista del usuario como de la industria cultural como de la industria tecnológica. Buenas tardes a todos, como decía, bienvenidos a esta nueva edición de nuestro programa de Masterclass. Hoy vamos a hablar de Cloud Computing, una nueva tecnología que ha llegado cuando ya estábamos todos empezando a familiarizarnos con la web, con los nuevos soportes, con las redes sociales. De pronto tenemos que aprender qué es esto del Cloud Computing y para ello hemos recurrido a dos expertos. Hemos innovado también un poco porque por primera vez no tenemos a un jurista o a un economista dándonos una clase, sino que tenemos a un ingeniero. Y bueno, la verdad es que se prodigan poco entre el colectivo de juristas, y yo creo que deberían de prodigarse más. No sé vosotros, pero en el Instituto Autor, cuando nos planteamos hacer esta conferencia, pues lo primero que nos dijimos era, bueno, pero ¿qué es esto del Cloud Computing? Porque la verdad es que como juristas típicos, pues con algunas excepciones, pues no es que supiéramos mucho de esta nueva tecnología. Así que recurrimos a Router, porque Router conjuga precisamente dos campos de análisis que nos parecen fundamentales hoy en día, que son el estudio de los contenidos digitales, del nuevo campo de explotación de los contenidos culturales y todo el campo de análisis de las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Así que para ello tenemos el lujo de contar con dos socios de Router, Alberto Abella, que será quien hable en primer lugar y quien nos dé una explicación técnica de qué es esto del Cloud Computing, y posteriormente Fran Ruz ya pasará a el campo en el que nos sentimos todos más cómodos, que es el del derecho, y nos aportará una visión y nos planteará las cuestiones que todos nos estamos planteando todos los días sobre las implicaciones que para los derechos de propiedad intelectual pues plantea la tecnología del Cloud Computing. Bueno, os tenemos que contar a qué nos dedicamos. Pues nos dedicamos a prestar servicios, pues fijaos, análisis, ¿de acuerdo?, planes de negocio, diseñar la estrategia, o sea, qué tengo que hacer, tengo que meterme en las redes sociales, cuánto dinero, en qué redes sociales me tengo que meter. La verdad es que hay muchos interrogantes. No siempre tenemos todas las respuestas, pero sí podemos ayudar a guiar las inversiones, es decir, a que las inversiones sean lo más ajustadas posibles. Y hoy en día la total emergencia de la tecnología está provocando una cosa curiosa, y es que tú puedes conseguir el mismo efecto gastando 1, gastando 10 o gastando 100. Luego, también, evidentemente, como Fran nos explicará, pues proporcionamos servicios jurídicos especializados en estos ámbitos. Vamos para acá. Lo primero, fijaos, tengo aquí el móvil. Y entonces lo tengo filtrando el hashtag IA Cloud Computing. ¿Cuántos de vosotros tienen Twitter? Vale, pues si tuiteáis con este hashtag, yo cada un par de transparencias lo miraré y si es pertinente, si decís, oye, vaya ponente más aburrido. Bueno, eso a lo mejor no lo comento, pero si hay algún tema, pues incluso puedo acabar introduciéndolo, que no interrumpe la dinámica y permite que seáis sin tener que parar la explicación, ¿de acuerdo? Entonces, ¿sabéis utilizar un hashtag? Es solo poner este cuadradito y estas letras. Esta primera es una I, ¿vale? Por si acaso. Bueno, vamos a ello. Y fijaos, empezamos con los palabras. Bueno, hashtag ya lo... ¿Algunos suena Amazon EC2? Amazon sí os suena. ¿A quién sabe lo que es Amazon? Bueno. Pues Amazon, esto sí es un debe. Porque Amazon es probablemente el mayor vendedor de libros del mundo. Ha superado, al menos en la parte online, seguro que es el primero. Pero además, fijaos qué cosa tan curiosa, es el mayor proveedor de cloud computing del mundo. Y dices,
que tiene que ver los libros, que es donde empezó, ahora vende de todo, con el cloud computing? Pues porque se lo hicieron para ellos mismos. Son una industria cultural, evidentemente, empezaron a necesitar ciertas capacidades de computación y se lo tuvieron que hacer ellos mismos, su propio cloud. Y este es uno de los servicios que venden, ¿vale? Contenidos digitales, ¿vale? Contenidos digitales, cuando hablo de contenidos digitales me refiero a todo lo que es libro electrónico, música digital, vídeo, por supuesto todo lo que tenga que ver con redes sociales, contenidos generados por los usuarios, etcétera. Todo lo que básicamente consumimos a través de una de las 5 pantallas de la vida. ¿Sabéis cuáles son las 5 pantallas de la vida? A ver, esta es una, no tengo un tablet, tengo un PC, no tengo una televisión y no tengo una pantalla de cine. Esas son las 5 pantallas de la vida. Bueno, es una forma de hablar para decir que es por donde consumimos contenidos mayoritariamente. También es verdad que consumimos música que no necesita una pantalla, pero bueno, al final nos ponen un videoclip y al final lo acabamos consumiendo así. Y entonces vamos a empezar hablando de por qué importa el cloud a la industria cultural. Este es un estudio, aquí tenéis el año 2005, lo hemos tomado como punto de partida. Este es el año de 2010. Entonces, estamos viendo cómo ha evolucionado la industria. Esto es a nivel mundial, no es solo de España. En España probablemente algunas cosas estén un poquito más para abajo porque la crisis nos ha afectado más que a otros países. Entonces, estamos viendo que la publicidad por Internet se ha más que duplicado, ¿vale? Ha doblado. Los videojuegos también han crecido pues, prácticamente al doble. La televisión de pago ha crecido, la industria cinematográfica ha crecido en esos 5 años, ¿de acuerdo? Aun con todas las incidencias que está teniendo, y los que lo están sufriendo más son los periódicos y las discográficas. Entonces, lo que quiero decir es que las industrias culturales más basadas en tecnologías digitales son las que han crecido. Fijaos, la publicidad en Internet es evidente, y los videojuegos prácticamente hoy no tienen sentido sin Internet. ¿Vale? Entonces, con esto lo que quiero daros a entender es, oye, ¿esto es importante para mí que voy a pertenecer a la industria cultural? Dice, sí, es importante. ¿Por qué? Porque es verdad que habrá una parte que no esté digitalizada de la industria cultural, pero va a haber otra parte que sí. Es decir, el directo de un grupo no se va a digitalizar nunca, probablemente. Aunque, bueno, luego lo ves, etcétera. Pero va a haber una parte que sí, y esa parte que sí es la parte que probablemente más crezca como volumen de negocio. Y, por tanto, tiene que ser importante para nosotros si estamos metidos en la industria cultural. A ver. Bueno, luego hay otro cambio, que este es un cambio bastante reciente. Antes, lo que eran los resultados de la industria cultural, en su parte digital se accedían por muy pocos sitios. Ahora se accede por muchos. Tu teléfono, esto, antes era una cosa para llamar. Ahora es un ordenador que además te permite hacer llamadas. Entonces te permite hacer muchísimas cosas, consumir muchísimos contenidos digitales. Luego, evidentemente, notebook, tablets, etcétera, ¿vale? Y hay conexión con escritorios remotos, etcétera. Luego estamos consumiendo los contenidos digitales por muchos sitios. Esta es la evolución del negocio del cloud computing. Una parte de ello es animando a industrias culturales. Como veis, el crecimiento, pues mira, esto se va a triplicar, en 3 años se va a más que triplicar. ¿Por qué? Porque ya os adelanto que el cloud computing es prácticamente irremediable. No es nada malo, es simplemente un nuevo paradigma. Y nosotros nos tenemos que subir a esa ola, sí o sí. ¿De acuerdo? No es que no hay opción, dice, no, yo esto ya veré si funciona. No, ya funciona. ¿De acuerdo? Y esa ola la podemos coger, como este señor tan hábil, o que pase por encima de nosotros. Y ahora vamos a empezar a contar qué es cloud. ¿Y qué es cloud? Contar qué es cloud
desde una perspectiva no tecnológica, pues hombre, a veces no es sencillo, porque los tecnólogos, y yo tengo una pata de tecnólogo, pues nos encanta hablar de términos, de jergas, pero bueno, se le llama cloud, nube, no es una nube, no tiene nada que ver con nubes, con nada, de nada, de nada. Un cloud es básicamente esto. Dices, qué cosa más prosaica, esto es un data center, esto es un cloud. Son todos esos ordenadores, muchísimos ordenadores, con un software, ¿de acuerdo? Que ese es realmente lo que se ha conseguido ahora, pero que no sé si me paso de... Con un software que consigue que tú puedas utilizarlo de manera muy flexible. Muy flexible, y vamos a explicar esta flexibilidad. O sea, ¿y por qué es importante? Y vamos a explicarlo, bueno, aquí veis a Jesulín. Jesulín lo explicaba todo y dice, es que esto es como un toro, ¿no? Pues hoy lo vamos a explicar, esto es como un coche. Y entonces, os voy a explicar cómo un coche es el ejemplo para entender cloud. Ay, perdón. Y entonces, este coche, ¿qué es? Es el mecanismo por el cual los creadores de contenidos, ¿de acuerdo?, meten esos contenidos en el coche y se lo llevan al consumidor a través de las autopistas digitales. Y le pasa lo mismo que a un coche. Si las autopistas son malas, ¿qué va a pasar? Pues no, da igual que tú lo hagas muy bien o tengas un contenido muy interesante. Si no hay autopistas, nada. Y cuando digo no hay autopistas, si por ejemplo, si la capacidad de transmisión de información a este dispositivo es mala, no tienes cobertura de datos, pues no vas a consumir nada, aunque tengas el mejor contenido del mundo. Y viceversa, cuando la autopista es buena, probablemente, con un cochecito más pequeño, pues puedas llegar muy lejos. Bueno, y ahora quiero haceros notar que este cochecito, que es el cloud, que nos ayuda a llevar los contenidos desde los creadores hasta los usuarios, le vamos a meter cosas muy distintas. En la industria cultural le podemos meter, pues fijaos, música, se ve bien desde atrás, esto es un iPod, le podemos meter, pues hombre, información de prensa, un blog también, o le podemos meter películas en baja resolución, en alta resolución, etc. Dices, oye, ¿nos va a servir el mismo coche? Y para que apreciéis un poco en sus reales términos, os voy a poner los datos reales. Fijaos, cuando nosotros mandamos un típico contenido de texto de un blog, estamos enviando estos 40K. Me he preocupado en hacerlo a escala y entonces este coche me parece que mide... Aquí hay un coche. Aquí atrás no lo veréis, pero ahí os prometo que hay un coche. Ese puntito verde es el mismo coche y mide 3 milímetros. Cuando nosotros enviamos una canción, tampoco mucho, estamos enviando esto y nos haría falta un coche así. Y cuando estamos enviando una película, nosotros creadores a nuestro consumidor, estamos hablando de 400.000. Necesitaríamos un coche, y está hecho a escala, os lo prometo, que ocuparía todo esto. Entonces, el cloud computing resuelve este dilema que decimos, oye, ¿cómo tengo que dimensionar yo mi centro de datos, ese cochecito que lleva mis contenidos a los consumidores? ¿Cómo lo tengo que dimensionar? ¿Me lo tengo que comprar así porque alguna vez mando películas? ¿O me lo tengo que comprar así, soy un periódico, porque alguna vez mando canciones? Claro, si no tenemos una alternativa, una forma de hacer esto barato, pues resulta que nos compramos este coche y nos hacía falta este, y de repente nuestro negocio no es rentable.